Nomenclatura y formulación de peróxidos. Los peróxidos son sustancias que presentan un enlace oxígeno-oxígeno y que contienen el oxígeno en estado de oxidación de -1. Un peróxido está constituido por un metal o el hidrógeno con el ion peróxido. ¿Cuál es el ion peróxido? O2 a la -2. Esto es un ion O2 a la -2. Pero ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? Para poder que aquí me dé ese -2, ¿cuánto me tiene que valer el oxígeno? Me tiene que valer -1. 2 por -1 me da el -2 este. Así que cada oxígeno vale -1. Pero como hay 2, por eso se escribe O2 a la -2. ¿Cómo escribimos la fórmula de un peróxido? Para escribir la fórmula de un peróxido, ¿qué debemos hacer? Colocar del lado izquierdo el metal del que se desea formular el peróxido, el cual tendrá número de oxidación positivo, y a continuación el símbolo del ion peróxido. Identificar si ambos números de oxidación pueden simplificarse. En el caso de que sea posible, debe realizarse la simplificación. Indicar el número de átomos de cada elemento en el compuesto intercambiando o cruzando los números de oxidación sin el signo. Esto es, el número de oxidación del metal se coloca como subíndice del ion peróxido y viceversa. Si el número de oxidación de alguno de los elementos resulta ser 1, no se coloca como subíndice. En el caso de que el subíndice otorgado al ion peróxido sea diferente de 1, el ion peróxido debe colocarse entre paréntesis. Vamos a verlo. Bien, ya sabemos que lo que primero que tenemos que hacer es escribir el elemento que me está acompañando al oxígeno, va primero, porque es el que tiene número de oxidación positivo. Aquí tenemos al hidrógeno que tiene número de oxidación de +1 acompañado del ion peróxido. Tenemos que ver si se puede simplificar. Obviamente no se puede, así que simplemente intercambiamos los subíndices. Este +1 ya sabemos que pasa para acá, pero eso no se coloca. Y este -2 pasa para acá, pero sin el signo. Entonces sería H2O2. ¿Sí? Ahora vemos el ejemplo que sigue. Veo que si lo puedo simplificar, esto me queda en 1 y esto también me queda en 1. Así que yo tengo que intercambiar son los 1, pero como ninguno de los dos se coloca, ¿cómo me queda? MgO, y este 2 sigue igual, ¿verdad? Este 2 permanece igualito. Vemos el siguiente, Ni más 3, O2 a la -2. Vemos si se puede simplificar. No se puede. Así que tenemos que intercambiar los subíndices. Este va para acá y este para acá. ¿Cómo sería? Ni, aquí va el 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Paréntesis, O2 y el 3 afuerita. Así, con entre paréntesis. Porque si no lo hacemos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Ni 2, O2, y cuando usted coloca el 3 aquí me queda O23. Entonces no se puede colocar así. Tenemos que colocar el paréntesis para que me lo separe. Vemos el último. Se puede simplificar. Aquí queda un 1 y aquí queda un 2. Así que me quedaría, es así, ¿verdad? Más 2 o 2 menos 1. Así me estaría quedando después de la simplificación. Así que queda PB. Este -1 no se coloca. Abrimos paréntesis, O2 y colocamos el 2 que me quedó. 2. Y así formulamos entonces los peróxidos. Ahora vamos a ver cómo se nombra. Nuevamente, igual que en los óxidos, lo primero que tenemos que hacer es identificar si el metal que me está acompañando al peróxido es un elemento que en su forma de catión tiene un número de oxidación o si tiene más de uno. ¿Cómo me quedaría en la nomenclatura tradicional?
Si el elemento tiene un solo número de oxidación, yo coloco peróxido de seguido del nombre del elemento. Y si tiene más de un número de oxidación, ya sabemos que tenemos que utilizar los prefijos y sufijos, hipo, oso, ico, per, ico, todos esos. Y eliminamos la palabra de después de la palabra peróxido. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis números de oxidación. Tengo este compuesto. Yo sé que en el peróxido, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? Menos 1. Si yo lo multiplico por el 2, 2 por menos 1, eso me da menos 2. ¿Cuántas cargas positivas tengo que tener? Tengo que tener 2 cargas positivas. Si tomo en cuenta este 2 aquí, quiere decir que el número de oxidación del litio es 1. Porque cuando yo multiplico 2 por más 1 me da más 2. Estas son cargas positivas, número de oxidación es este. ¿Sí? Pasa lo mismo con el cobre. El oxígeno vale menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. ¿Cuánto vale el cobre? Más 1, porque cuando yo lo multiplico por el 2 este, me da más 2. ¿Cuál es el número de oxidación? Más 1. ¿Sí? Acá vamos a hacer este Ni2O2 por 3. Aquí, ¿cómo sería? Yo tengo que multiplicar este 3 por el 2 este. 3 por 2, 6. ¿Cuánto vale el oxígeno? Menos 1. También lo multiplico. 3 por 2, 6 por menos 1, menos 6. Si yo necesito 6 cargas positivas para neutralizar el compuesto, ¿cuánto vale el níquel? Vale más 3. ¿Por qué? 2 por más 3, eso me da más 6. ¿Cuál es el número de oxidación del níquel? Más 3. Vamos con este, el último. Ya sabemos, tengo que multiplicar este por este y por el menos 1 del oxígeno. 2 por 2, 4. Por menos 1, menos 4. ¿Cuánto va a valer el plomo? Yo necesito, perdón, aquí este 2 no va. No hay nada, aquí hay un 1. Entonces, si yo tengo 4 cargas negativas, ¿cuánto me va a valer el cloro? Va a valer 4. Entonces, ¿cuál es su número de oxidación? Más 4. Aquí es más 4. Más 4. Bien. Entonces, ya sabemos, si el elemento tiene un solo número de oxidación, ¿qué hago? Pongo peróxido de seguido del nombre del elemento. En el caso del litio, que sería peróxido de litio. Te tiene que buscar su tablita, porque yo me imagino que todavía no se lo sabe bien, y lo busca para ver si tiene un número de oxidación o si tiene más de uno. Con el cobre, aquí ya saqué que el cobre tiene número de oxidación de más 1. El cobre puede ser más 1 y puede ser más 2. Yo busco en mi tablita cómo se llama el cobre más 1. Se llama cuproso. Entonces yo pongo peróxido cuproso. Después veo que este cobre vale más 2. Busco en mi tablita cómo se llama el cobre más 2. Cúprico. Entonces sería peróxido cúprico. Aquí ya saqué que el níquel es más 3. Busco cómo se llama el níquel más 3. Se llama niquélico. Entonces, ¿cómo se llamaría el peróxido? Peróxido niquélico. Y por último tengo el plomo más 4. Busco en mi tablita cómo se llama el plomo más 4. Se llama plúmbico. Quiere decir que el peróxido se llamará peróxido plúmbico. Eso para la nomenclatura tradicional. Luego, para la nomenclatura stock, es igual que para los óxidos. Si el elemento tiene un solo número de oxidación, ponemos el nombre peróxido de seguido del nombre del elemento y no colocamos ningún número entre paréntesis. No lo ponemos porque él solamente tiene S. Así que no ponemos más nada. Si el elemento tiene más de un número de oxidación, entonces sí tenemos que ponerlo entre paréntesis en números romanos. Entonces, aquí está, ¿no? Peróxido de litio
no le ponemos nada porque el litio solamente es +1. Entonces ya está sobreentendido eso, no lo ponemos. Con el cobre es diferente porque si vemos, cobre hay +1 y hay +2, así que yo tengo que diferenciarlos. Si este es cobre +1, entonces yo pongo peróxido de cobre, abro paréntesis, primero, cierro paréntesis. Si este está hecho con el cobre +2, yo pongo peróxido de cobre, abro paréntesis, segundo, cierro paréntesis. Aquí el níquel aquí es +3, el níquel puede ser +2 o +3. En este caso es +3, tengo que ponerlo. Peróxido de níquel, abro paréntesis, tercero, cierro paréntesis. Y el plomo, que es +4, sería peróxido de plomo, abro paréntesis, cuarto, cierro paréntesis. Cuando el elemento tiene más de un número de oxidación, tenemos que poner su número de oxidación entre paréntesis en números romanos. Si el elemento nada más tiene un solo número de oxidación, entonces no lo ponemos, no ponemos el paréntesis con el número romano. Y en el sistema, en la nomenclatura sistemática, entonces tenemos que escribir al peróxido como si fuera un óxido. Miren el primero, dice dióxido, porque empezamos aquí con el 2, dióxido de, porque aquí hay un 2, litio. Si miran el segundo ejemplo, este sería dióxido de cobre. El tercero, dióxido de cobre. Acuérdense que el 1 que va aquí, ese 1 no se coloca. Ahora, en estos casos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es multiplicar el 3 por el 2. Vamos a verlo. Ni2 o 2, 3. Yo tengo que hacer esta multiplicación. Y si quiero lo pongo así para no enredarme. Cuando lo tengo así, entonces lo nombro hexaóxido de níquel. ¿Bien? Entonces el otro pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando hay un paréntesis. Yo hago esta multiplicación. Entonces, ¿cómo me queda? Así. Tetraóxido de plomo. Y así lo nombro en la nomenclatura sistemática.